Le agradecemos a Javier Tello, doctor, analista de políticas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto. Querido Javier, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches, qué gusto. A ver, todo esto que nos dicen es cierto, no es cierto. Hay una deuda grande, no se les paga. ¿Qué van a hacer los laboratorios? Por otra parte, se habla de la inauguración de hospitales. ¿Qué alcanzas a saber de lo que sería? Pues uno piensa que a lo mejor es un cambio respecto al pasado sexenio a este sexenio en términos de la estrategia de salud. No, a ver, lo que estamos viendo es una serie de deficiencias y de rezagos enormes, Javier. No hay nada que anunciar, no hay nada que celebrar. Vamos por partes. Primero que nada, esta deuda enorme que tienen con los proveedores, sean laboratorios o sean proveedores de dispositivos médicos, proviene precisamente de una mala política que estuvimos tú y yo platicando durante todo el sexenio pasado, en donde por la necesidad de buscar de manera draconiana unos ahorros que no existían, se fueron además yéndose a la comodidad de un manejo financiero que en algunos lugares del mundo podría ser completamente ilegal y podría haber llevado a demandas enormes en otro tipo de países para que no se retuviera el dinero de los proveedores. Aquí hay que decirlo, lamentablemente nuestros amigos de la industria farmacéutica se encuentran completamente acorralados porque el mercado grande que tienen es el mercado de gobierno y tienen, perdón por el barbarismo, que bailar al sol que les ponen. Entonces, la realidad de las cosas es que están esperanzados en dos cosas el día de hoy. Uno, que finalmente esta compra consolidada que ya se tardó bastante, ¿sí? Estamos a 36 de enero y la compra consolidada todavía no está. No entiendo por qué Lalo Clark dice de los avances. ¿Cuáles avances? Si tenemos 36 días de retraso, ¿no? Y por el otro lado, bueno, están esperanzados en eso y por el otro lado están esperanzados a que les paguen lo que les deben desde hace varios meses, si no es que años. Entonces, perdón, este es un sistema que como tú y yo hemos comentado ya no se sostiene más, porque esto nada más se va a seguir arrastrando. Dicen que tienen la compra consolidada más grande cuando el presidente anterior anunció que ya había resuelto la compra consolidada y ahora volvemos a empezar, pero además retrasada, pero además con deudas. Y el día de hoy todavía se avientan la puntada de decir que van a inaugurar quién sabe cuántos hospitales que pertenecen, en el mejor de los casos, a obras del sexenio pasado. Es decir, están anunciándome que finalmente se van a tener obras que eran inconclusas o que las anunciaron antes y las anunciaron después. O sea, perdón Javier, tú me lo entenderás. Regresamos súbitamente al echeverrismo, donde anunciábamos lo de antes y anunciábamos lo de después y todos aplaudían. Eso no tiene ningún sentido. A mí qué me gustaría ver, me gustaría que en vez de estar anunciando próximos hospitales que llevaban meses de haberse iniciado las obras, me dijeran cuántos pacientes en este momento ya se encuentran con sus necesidades satisfechas. ¿Cuántos pacientes no requieren de medicamentos porque los medicamentos allí están? ¿Cuántas cirugías ya se están llevando a cabo que no se llevaban a cabo con anterioridad? Esos son los números que nos gustaría ver, no solamente las promesas y cómo le dan vueltas a todo esto, ¿no? A ver, este, espérame, digamos, ¿por qué razón no se le pagaría o no se le paga, para decirlo quizás más de manera más clara, a la industria farmacéutica, a los laboratorios? ¿Qué supones que anda pasando, siendo que digamos, son acuerdos, son pues negocios, son responsabilidades que uno como gobierno asume? ¿Qué supones que pasó? ¿Tanto vaivén con el sistema de salud en el pasado sexenio puede ser una de las causas? Sí, pero ¿qué fue lo que sucedió en el pasado sexenio? El asunto es, no hay dinero. Sencillamente no está el dinero ahí y no está el dinero porque el dinero se fue a otro lado, como ya lo han reportado varias personas y lo han escrito, el libro del Nayeli Roldán, todo lo que ha hecho Animal Político, etcétera, donde nos muestran claramente cómo el dinero que se ahorró, estos ahorros, entre comillas, que se tuvieron en el pasado, devolvían el dinero a la federación. El dinero no está en las arcas, no hay cash para pagar. Y si lo tuvieran, ¿por qué no lo dejan ir? Por una razón muy sencilla, porque quieren mantenerlo en el erario. Es una estrategia financiera que están teniendo. Si no tienen el dinero, es porque el dinero se fue a otra parte. Y si sí lo tienen, están manteniendo una estrategia financiera donde los proveedores están financiando las acciones políticas de este gobierno y del anterior. Uf, uf, uf. Este, ha sido muy prudente también la industria farmacéutica, ¿no? Digo, entiendo, pues es su dinero y trata de recuperarlo, ¿no?
Pero por supuesto, pero tú puedes ser prudente 1, 2, 3, 4, 5, Sí, 6 años. Yo ¿cómo creo le que haces? Sí. la prudencia en el año 8 va a ser complicada porque tienes que pagar Ujú. salarios, porque tienes que pagar materias primas, porque tienes a deudas que cobrar. Entonces, creo que la prudencia va a tener un límite. Ahora, ¿hay un cambio respecto al sistema de salud, las cosas como se venían haciendo y como se hacen ahora con el doctor Kershenovic? ¿Alguna cuestión que pudiéramos ahí en este sentido consignar, Javier? No, Javier, estamos exactamente en el mismo lugar. Tenemos otra retórica, estamos hablando ahora de otras cosas, se hacen anuncios sobre cosas disque novedosas, pero que no nos llevan a otro lugar. La realidad de las cosas es que se sigue manejando el sistema de salud como se estuvo manejando los pasados 6 años, y la mejor de las cosas es que no vemos que vaya esto a cambiar de alguna manera, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo muy simple, un ejemplo muy burdo, y perdón que lo diga así. A ver. Se anunció con bombo y platillo que este sexenio íbamos a tener un programa que se llamaba Salud Casa por Casa, Sí. para que un grupo de brigadas visitaran a personas de la tercera edad, etcétera. Sí, bueno, ¿cuántas brigadas van a ser? Nos dijeron que iban a ser 20,000 brigadas. Y lo primero que yo te pregunto y le pregunto a cualquiera, ¿existen el día de hoy 20,000 enfermeras, enfermeros o promotores de la salud contratados ya listos para esto? No. Dos, cada una de estas brigadas, por lo menos en términos médicos y normales de salud pública, debería tener un glucómetro, uno de estos aparatitos para medirle la glucosa en el dedo a los pacientes. 20,000. No existe un presupuesto para 20,000 glucómetros. No hay una licitación para 20,000 glucómetros. Nadie está pensando en comprar 20,000 glucómetros hoy en el gobierno. Entonces, van a ser 20,000 brigadas, si es que las hay, que van a hacer otra cosa que no sea revisarle la glucosa a los pacientes. ¿Me explico? Es muy fácil decir y hablar y prometer cosas, pero cuando te pones a ver los detallitos de los números, nadie te lo dice. Un poco como, ¿cuál es nuestra estrategia actual de vacunación? No lo sé, Javier. Lo que sí sé es que se recortó el presupuesto para las vacunas. Perdón, hay menos dinero y van a comprar menos vacunas, así de simple. Ujú. Este, ¿Los hospitales abrigan cierta esperanza o qué alcanzas a ver? No, no, no porque quiera ver el vaso medio lleno, sino más bien lo veo porque también yo decía, yo recuerdo mucho, hace muchos, muchos años que inauguraron un hospital allá en donde estaba el zapatismo y resulta que el hospital no tenía nada allá adentro, ¿no? Lo inauguró Luis Donaldo Colosio con Carlos Salinas de Gortari, pero me refiero, suponemos hoy algo que estos hospitales nos ayudan a enderezar algo el deteriorado sistema de salud, la verdad. Mira, hoy las diapositivas que estaba poniendo Zoé prometía grandes cosas y todo, pero creo que aquí el centro del discurso es que voy a poner unidades de salud donde antes no las había. La realidad es que el día de hoy nos tenemos que volver bastante suspicaces y esperarnos a que nos den resultados, hasta no ver que están completamente Pues, equipados, que tienen todos los medicamentos, que tienen el personal necesario para darle servicio y que la gente está satisfecha con el servicio, no se ha logrado nada. te mando un saludo, muchas gracias, Javier. Un abrazo, que estés Gracias muy para bien. ti, que descanses.